en todos los niveles de la sociedad colombiana, en los territorios, en las regiones, con las organizaciones sociales, con los gremios, y en donde yo quisiera comenzar por destacar la tarea del Congreso de la República. Esta ley se presentó en varias oportunidades al Congreso, se debatió, se discutió, no fue una ley aprobada a las volandas, a las carreras por parte del Congreso de la República, y yo creo que es muy importante destacarlo aquí al comienzo de esta audiencia. Y es un honor, señores magistrados, comparecer de nuevo ante ustedes y el país, no solamente en mi condición de ministro del Interior, sino también en mi condición de ministro de Agricultura ad hoc, que ejercí esas funciones en el trámite de toda la ley, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República. Mi intervención se concentrará en defender la constitucionalidad de la Ley 1776, para lo cual expondré dos argumentos principales frente a las demandas en esta audiencia pública. En primer lugar, la imposibilidad de adelantar un pronunciamiento de fondo sobre las mismas por no construir una suficiencia en los cargos. Y en segundo lugar, la no afectación a ninguna disposición constitucional o principio de constitucionalidad jurisprudencialmente establecido por la Honorable Corte. Para empezar a contestar algunas de las inquietudes y determinar el ámbito de las discusiones que escucharemos hoy, empiezo por mencionar a aquellos que identifican esta ley como una modificación al ordenamiento de tierras y que plantean que la ley es lesiva para los derechos del campesinado. Nada, señores magistrados, nada más alejado de la realidad. La ley de CIDE se consagra como una política pública de oportunidades para el desarrollo del campo. Un campo que no ha sido desarrollado en Colombia. Y hay que intentar desarrollarlo. Y hay que intentar con audacia, con decisión política, transformar las condiciones del campo en el país y no resignarnos a que esos sitios a los cuales durante siglos no ha llegado el desarrollo, no ha llegado el Estado, no se ha podido explotar adecuadamente esas regiones del país, pues puedan hacerlo mediante un régimen excepcional como el que se contempla en la ley de CIDE. Esta ley, señores magistrados, debe considerarse como la apuesta más ambiciosa para el desarrollo económico y productivo del campo colombiano. Como lo dije anteriormente, para aquellas zonas que no han logrado un desarrollo que garantice lo que creo que aquí todos compartimos en esta audiencia, un desarrollo de unas condiciones de vida digna para los campesinos colombianos que habitan esas zonas y un uso eficiente del suelo en armonía con el medio ambiente y la generación de empleos dignos. Ese es el propósito fundamental y ninguno otro de la ley de CIDES. Y valga la oportunidad para reiterar acá, como lo hizo el Gobierno Nacional durante toda la discusión en el Congreso, que quede absolutamente claro ante la Honorable Corte y los colombianos que esta no es una ley de baldíos. Esta es una ley que abre el debate sobre la producción de la tierra, de los bienes baldíos de la nación, en su producción, no en su propiedad, de la seguridad alimentaria, de la adjudicación de tierras a los campesinos y de un concepto fundamental en el espíritu de la ley que atraviesa, si ustedes ven, toda la discusión y todo el texto de la ley y la exposición de motivos, que es la asociatividad en el campo colombiano. Lo que buscó el gobierno y consolidó el Congreso de la República con la presentación de esta ley es desarrollar este concepto de asociatividad bajo la mirada de que sí es posible en Colombia que haya espacio en el campo colombiano para pequeños productores, para campesinos, para medianos productores y para el gran capital también, asociándose para explotar adecuadamente el uso de las tierras en Colombia. Esa ley que se llevó varias veces
y que en el debate se fue equilibrando y fuimos introduciendo todas las precauciones para garantizar fundamentalmente la vida digna de los campesinos, podemos resumir esos propósitos en 4 fundamentales. Primero, que el sector agropecuario contribuya al desarrollo de todos los colombianos. Segundo, la superación de la pobreza llevando la economía a los sectores más alejados del país. Tercero, el desarrollo sostenible de las regiones más deprimidas. Y cuarto, la garantía de seguridad alimentaria para los colombianos. Y no podemos ocultar que el conflicto armado ha sido una talanquera histórica para el desarrollo de la economía campesina, y esto, aunado a las difíciles condiciones geográficas del país, hacía urgente la aplicación de diversas políticas públicas para permitir el desarrollo del campo. Y la ley de CIDRES es una de esas políticas. No es la política pública para todo el campo colombiano, pero es un componente importante que nos va a permitir consolidar esa gran política pública para el desarrollo del campo colombiano. Y para avanzar en esa ley de CIDRES, estableció el legislador unos requerimientos absolutamente claros, unos requisitos para que en unas zonas especiales del país se pudieran aplicar esas políticas, que no es de alcance general, que no son para aplicar en toda Colombia. ¿Cuáles requisitos? Primero, que se encuentren aisladas esas zonas de los centros urbanos del país. Segundo, que se demanden elevados costos en la adaptación productiva de esos suelos por sus características agrológicas y climáticas. Tercero, que tengan baja densidad poblacional esas zonas. Cuarto, que presenten altos índices de pobreza. Y quinto, que carezcan de infraestructura mínima para el transporte y la comercialización de sus productos. A lo anterior se suma que cada una de esas zonas CIDRES se fundará en un plan de desarrollo rural integral en un marco de economía formal y de ordenamiento territorial soportado bajo parámetros de competitividad e inserción del recurso humano. La ley de CIDRES no vulnera ni modifica en forma alguna las competencias de los consejos municipales en materia de ordenamiento territorial. Las autoridades departamentales y municipales y los consejos municipales mantienen su autonomía y competencia en la determinación del uso del suelo. A partir del anterior enfoque, pasaré a exponer las razones principales por las cuales el gobierno considera que este modelo se ajusta a los parámetros y obligaciones de la Constitución, para lo cual dividiré mi intervención en 4 puntos encaminados a demostrar la ineptitud sustancial de los cargos de la demanda y que constatan que en esta ley se asumieron todos los principios de la Carta Política. Primer punto, no se requería que el proyecto fuera sometido a trámite de la consulta previa. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la ley de CIDRES no requería ser sometida a ese trámite. Al respecto, hay una jurisprudencia unificada y reiterada en la sentencia C-068 del 2013, que a continuación cito, abro comillas: cada vez que se pretenda adoptar medidas legislativas por parte del Estado, tan solo se activa la obligación de realizar la consulta previa cuando exista una afectación directa de los grupos étnicos. Por el contrario, no será obligatoria en aquellos casos en que las comunidades se ven afectadas de la misma forma de intensidad que el resto de la población. Esta ley, señores magistrados, es de carácter abstracto, involucra a todos los colombianos por igual y su expedición no afecta a ninguna persona, territorio o comunidad en particular. Este mismo tribunal ha determinado que son las leyes que afectan directa y específicamente a dichas comunidades las que deben ser consultadas. Por otra parte, debo afirmar categóricamente que esta ley no modifica ni reglamenta ningún aspecto del derecho de consulta como tal, ni mucho menos establece formas para evadirlo o desconocerlo, y para evitar cualquier interpretación en este sentido, el legislador se preocupó por excluir expresamente a los territorios indígenas y afros del ámbito de esta ley. El artículo 29 de la ley, señores magistrados, no puede ser más claro y categórico. Dice: restricciones a la constitución de las CIDRES.
No podrán constituirse SIDRES en territorios declarados como resguardos indígenas, zonas de reserva campesina debidamente establecidas por el INCODER, quien haga sus veces, territorios colectivos titulados o en proceso de titulación de las comunidades negras. Lo digo de manera clara, no fue intención ni del gobierno ni del legislador que se pudieran establecer esta clase de requisitos, esta clase de política pública en los resguardos indígenas, en las zonas de reserva campesina, ni en los territorios colectivos. Punto 2. Ineptitud sustantiva general de la demanda. Cada una de las contestaciones de la demanda que oigan en el expediente, allegadas por el gobierno, explican con amplitud las razones por las cuales una ineptitud sustantiva general de las demandas. Sin embargo, me detengo someramente en los siguientes puntos. El principal cargo se refiere a la supuesta modificación del régimen de tierras baldías, permitiendo acumulaciones indebidas por parte de los particulares y disminuyendo la capacidad de adjudicación de dichos predios a los campesinos. Este cargo es sustancialmente inepto, dado que es insuficiente, porque la demanda es una interpretación parcial, fragmentada y sesgada de la ley, que no tiene en consideración dos elementos fundamentales. Primero, esta ley no es para todos los predios, se fundamenta en el principio de excepcionalidad, pues se trata de unas zonas que deben cumplir los requisitos que mencioné anteriormente. Segundo, los mecanismos de protección y de promoción social y económica en beneficio de los campesinos que se acojan a los esquemas de esta ley. Quiero reiterar que el objetivo de esta ley es constituir un nuevo modelo de desarrollo económico en determinadas zonas del país, y por eso se ajustaron puntos concretos del régimen de baldíos para zonas específicas, pero no se modificó el régimen general de los baldíos en el país, solo se ajustó a esas zonas de difícil manejo agronómico y de elevados costos de adecuación y aprovechamiento de las tierras, zonas que no han tenido hasta el momento ninguna posibilidad de desarrollo. Punto 3. En la elaboración de la ley tuvimos muy en cuenta los lineamientos proferidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-644 del 2014. El Gobierno Nacional, consciente de la importancia de este modelo, tuvo un especial cuidado en estructurar la normativa, no solamente con los postulados constitucionales, sino como parámetro fundamental tuvimos en cuenta los pronunciamientos que la Corte Constitucional ha expedido con ocasión de la revisión de las políticas que ha tenido por objeto el desarrollo del campo colombiano. La Corte Constitucional, en sentencia C-644 del 2012, declaró inexequibles varias normas de la Ley 1450, Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, al considerar que se modificó indebidamente el régimen de baldíos. En cambio, para la aprobación de la Ley 1776 se tuvieron en cuenta cada uno de los parámetros de la sentencia. Los demandantes en este caso repiten los mismos argumentos que se hicieron hace algunos años frente a esta Corte y que produjeron la sentencia 644, pero desconocen los avances y precisiones que se hicieron en el trámite de esta ley. Por eso, a continuación, les menciono 4 observaciones que demuestran que la ley cumple con esos principios de nuestra Constitución. Primero, la prohibición de acumulación de bienes adjudicados como baldíos. Esta ley no modifica la ley 160 del 94, por lo tanto, mantiene la prohibición de acumulación de bienes adjudicados como baldíos y no altera la limitación de superficie fijada por las unidades agrícolas especiales. Ustedes pueden observar que en el parágrafo 3 del artículo 3 se prohíbe expresamente la ejecución de proyectos productivos por parte de propietarios de inmuebles adjudicados como baldíos después de la expedición de la ley 160 del 94. En segundo lugar, la ley de SIDRES permite la explotación de bienes de la nación, pero no entrega la propiedad de los mismos como se afirma en muchos escenarios. El Estado sigue conservando la propiedad sobre ellos y su entrega a particulares se hace mediante cualquier modalidad contractual
no traslaticia de dominio, con el único fin de adelantar proyectos productivos en esas zonas. Además, se vinculan los proyectos productivos a la celebración de contratos de derecho real de superficie con los campesinos en esa zona. Se crea el Fondo de Desarrollo Rural, cuyos recursos buscan saldar una deuda histórica con la entrega de tierras a los campesinos en los términos de la Ley 160 del 94. Este fondo se financiará por la contraprestación para el Estado de la concesión temporal de los inmuebles baldíos y por las sanciones a particulares que incumplan los términos de estos mismos contratos. Un fondo con un claro espíritu retributivo. Y los proyectos asociativos que surjan en esas zonas deberán garantizar en sus 3 primeros años que los campesinos, los trabajadores agrarios y las mujeres y jóvenes rurales se conviertan en propietarios gradualmente de un porcentaje de la tierra. En este punto quiero detenerme frente a la afirmación de que esta norma contraviene lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de la Constitución, puesto que estas normas no se restringen en la sola titulación, sino que se obliga al Estado a que promueva modelos asociativos de acceso a la propiedad privada y de desarrollo humano, que es lo que precisamente le otorga a esta ley la característica de constituir un importante avance en esta materia de asociatividad. Finalmente, la no regresividad de esta ley. Otro de los argumentos utilizados por los demandantes es que la ley vulneró el principio de no regresividad. No obstante, reitero mi apreciación sobre la insuficiencia de la demanda, pues en su interpretación los demandantes no analizaron la ley de manera sistemática y no demuestran que se violentó el principio de la no regresividad. ¿Por qué es regresivo que el Estado pretenda llevar el desarrollo a zonas usualmente condenadas al abandono y a la subproducción por haber estado sometidas a un régimen que no atiende sus necesidades? ¿Por qué es regresivo diseñar normas específicas y diferentes para recuperar las zonas de difícil productividad? ¿Por qué es regresivo un modelo que consagra tantas acciones afirmativas de discriminación positiva y de promoción de la asociatividad? La ley de CIDRES resulta acorde con el derecho a la libre asociación. Los demandantes indican que los campesinos solo recibirán los beneficios, incentivos y estímulos si se vinculan a las CIDRES con proyectos productivos mediante contratos de asociatividad, lo cual vulnera el derecho libre a la asociación, y eso tampoco corresponde a la realidad porque se desconoce que el artículo 3 de la ley establece con claridad que la promoción de proyectos productivos en las CIDRES es eminentemente voluntaria y se hará cuando las personas naturales o empresas asociativas decidan adelantarlo, no cuando se los imponga el Estado u otros particulares. Expliqué también anteriormente cómo no se vulnera los derechos de las autoridades territoriales a determinar el uso del suelo y se establece en la ley que una vez determinada una ley de CIDRES, una zona CIDRES se tendrá que concertar con las autoridades territoriales el adecuado uso del suelo en las distintas regiones donde así se determine. En conclusión, la declaratoria de zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, CIDRES, pretende llevar al campo colombiano a la modernidad a través de una nueva política agropecuaria y de desarrollo rural con enfoque territorial que cambie radicalmente las condiciones de vida de los habitantes de esos territorios. Yo le ruego, señor presidente, 3 minutos más para concluir mi intervención haciendo una reflexión sobre el momento especial que está viviendo el país y su vinculación con este tema y con esta ley. En las discusiones y en las negociaciones de La Habana se planteó el debate de que la ley de CIDRES contradecía totalmente y radicalmente el principio de los acuerdos pactados en La Habana en el punto 1 de desarrollo agropecuario.
Y yo quiero hacer una invitación acá a la reflexión, no solamente a los honorables magistrados, sino a los contradictores duros que ha tenido esta iniciativa, a los diversos demandantes de la ley, a que miremos de manera desapasionada y desideologizada esta ley de CIDRES, como una gran oportunidad que tenemos y que, por el contrario, no es excluyente del punto 1 de La Habana, sino es totalmente complementario. Lo que estamos planteando en la ley de CIDRES se complementa plenamente con el espíritu y el propósito del punto 1 de desarrollo agropecuario en La Habana, que lo que busca es transformar positivamente las condiciones de vida del campesinado, que lo que busca es dotar de bienes públicos al campesino en Colombia, que no se limitó el punto 1 a la discusión histórica que ha tenido la sociedad colombiana simple y sencillamente sobre la propiedad de la tierra, sino que fuimos más allá en materia de cadenas de comercialización. Obviamente se crea el Fondo de Tierras con un propósito muy importante, más allá del fondo y de la distribución de tierras, de formalización de tierra de 7 millones de hectáreas a los campesinos. Y si uno ve las zonas del conflicto armado en Colombia, las zonas que tradicionalmente han estado afectadas por el conflicto y que en esas zonas que yo como ministro del Interior he recorrido en estos 2 años, hay ausencia total del Estado, ausencia total de proyectos de productividad. Esas son las zonas a donde tendremos que llegar con el desarrollo agropecuario. Y podremos llegar con muchas de las políticas planteadas que tendrán que desarrollarse en la implementación de los acuerdos por parte del Congreso de la República, y podremos llegar también con la ley de CIDRES. Y estoy seguro que vamos a ver, si la Honorable Corte Constitucional así dispone a avalar la expedición de esta ley, vamos a ver en el desarrollo del posconflicto muchos esquemas de asociatividad, de reincorporados de los grupos violentos en esas zonas del país, con campesinos, con pequeños productores y con los grandes capitales, desarrollando adecuadamente esas zonas, acogiéndose a los beneficios que consagra excepcionalmente la ley de CIDRES. Cuando uno mira en dónde se va a aplicar la ley, que tendrá que cumplir todo un proceso, pero cuando empieza a revisar el mapa de Colombia y dice dónde serán las zonas que cumplen estos requisitos que yo les mencioné, son las zonas del conflicto, son las zonas de la altillanura colombiana, del Meta para abajo, son zonas de la costa atlántica colombiana tradicionalmente marginadas, son las zonas más pobres de Antioquia, son las zonas del Catatumbo norte santanderiano, a donde se podrán llevar proyectos productivos, en donde yo estoy seguro, se lo digo después de la experiencia y de conocer a fondo el acuerdo de La Habana, allí con los reincorporados, allí con la cooperativa que se contempla que constituirán los reincorporados de las FARC para desarrollar proyectos productivos, terminarán asociándose esa cooperativa de reincorporados con las FARC, esos reinsertados a la sociedad civil, con los capitales para desarrollar productivamente esos suelos, ya sin la amenaza en esos territorios de la violencia por parte de los mismos señores que han empuñado las armas en los últimos 52 años. Y allí podremos ver florecer el campo, y allí podremos ver lo que es la reconciliación de los colombianos, y allí podremos ver trabajando en el campo colombiano, con beneficios del Estado a los grandes capitales, con las cooperativas, con los pequeños productores, y podremos entonces ahí sí consolidar lo que el gobierno ha considerado como la paz territorial, que no es nada distinto a la transformación productiva del campo colombiano y al mejoramiento de las condiciones de vida del campesino. Esta ley nos va a ayudar fundamentalmente a consolidar la paz en los territorios del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señor Ministro del Interior.